Ahora sí, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos aprendices del programa Análisis y Desarrollo de Software. Bienvenidos los aprendices de la ficha 2834-859, 2834-860, 2834-861. Les habla su instructora Sandra Ximena Zapata Angulo. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con una nueva temática, una nueva evidencia. Y la evidencia es componente frontend del proyecto formativo y proyecto de clase. Bueno, vamos a mirar de qué se trata esta evidencia como tal. Pues como siempre, bueno, trabajamos un orden del día, una bienvenida, una identificación de la temática, después vamos con la socialización de la temática, solución de dudas, inquietudes y cierre de la sesión. Bueno, entonces vamos a conocer de qué se trata esta evidencia. Esta evidencia pertenece al programa de análisis y desarrollo de software, proyecto formativo, construcción de software, integrador de tecnologías orientadas a servicios. Está dentro de la fase de proyecto ejecución. Esto 7, el resultado de aprendizaje a evaluar. Continuamos con codificar el software de acuerdo con el diseño establecido, que es el resultado de aprendizaje pues, que hemos venido trabajando en las últimas semanas. La actividad de aprendizaje es codificar el frontend utilizando framework y la evidencia de productos nos dice que es un componente de frontend del proyecto formativo y proyecto de clase. Bueno, vamos a mirar la lista de chequeo de esta evidencia. Vamos a conocer un poco más sobre la evidencia. Listo, vamos a continuar. Nos habla de una lista de chequeo, de qué es lo que debe contener. Nos dice que se va a evaluar el diseño del frontend del proyecto que ustedes vienen trabajando, el cual ustedes ya tienen bastante avanzado, si cumple con los prototipos realizados en el ciclo del desarrollo del software, en un porcentaje del 30%, si entrega todos los archivos del proyecto y enlace de repositorio. En este caso, pues, vamos a entregar, se van a entregar la carpetica del proyecto y un video explicando, como lo hemos venido realizando, si ese frontend tiene la navegación del frontend entregado, funciona correctamente, o sea, si es funcional, y si cumple con los requisitos específicos indicados inicialmente. Nos dice que esta evidencia que vamos a trabajar tiene una duración de 96 horas. Eso indica que es una evidencia que la vamos a trabajar durante 2 semanas. ¿Sí? Esta semana y la siguiente. Esta semana vamos a trabajar más como la parte teórica, como siempre lo venimos realizando, porque cuando iniciamos una nueva evidencia, primero conocemos el módulo, la temática del módulo, y después enfocamos un poco más hacia la parte técnica. Entonces ya sabemos que serían 2 semanas que tenemos para trabajar esta evidencia. El material de formación a consultar nos dice que es desarrollo de frontend con React, JS. Ahora vamos a mirar el módulo. La evidencia, que debe contener la evidencia, nos dice que teniendo en cuenta el tipo de proyecto a desarrollar, ya sea móvil o web, realice la codificación del módulo del proyecto aplicando lo visto en el componente de desarrollo frontend. Dice aplicando lo visto, o sea, aplicando lo visto aquí y en este módulo. Los elementos a tener en cuenta para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo de software realizados con anterioridad. Diagramas de clases, diagramas de casos de uso, historias de usuario, diseño de prototipo, bueno, etc. Y el código debe contener comentarios, o sea, siempre bien explicadito. El código debe cumplir con estándares de codificación y se debe crear un proyecto utilizando herramientas de versionamiento, que es lo que hemos venido también trabajando en las últimas 2 evidencias. Bueno, ¿cómo lo vamos a entregar? Nos dice que lo va a entregar en una carpeta comprimida
que debe tener los siguientes archivos del proyecto. Debe haber un archivo enlace del repositorio con el nombre pues, del aprendiz, y aquí nos dice en qué termina la evidencia, o igual así sea con el nombre del aprendiz, o así no coloque el nombre del aprendiz, pues obviamente yo me doy cuenta quién envía la evidencia, entonces van a enviar la carpeta y van a enviar un video explicativo cómo realizaron la evidencia. Bueno, ahora sí, nos vamos aquí en la plataforma. En la plataforma, entonces, ingresamos a nuestro curso o nuestro programa de formación, análisis y desarrollo de software. Vamos a fase de ejecución. En fase de ejecución vamos a actividad proyecto 7 y en proyecto 7 ingreso en desarrollo del frontend con React JS. Entonces ingreso aquí. Yo ya tengo aquí abierto el archivo. Entonces me voy a ir a la introducción. Bueno, vamos a abrirlo para que nos aparezca desde cero. Listo. Entonces doy clic aquí y me dice, el diseño de un sitio web corresponde a un componente fundamental en el proceso de creación de aplicaciones web. En este componente se está orientando la comprensión de conceptos más importantes que se deben tener en cuenta para la construcción del frontend con tecnologías React. Pero resulta, vamos de nuevo a recortar qué es el frontend. Vamos a mirar este conceptico pequeño, a recordarlo. Ya sé que lo hemos venido trabajando con otras evidencias, pero miremos un video muy cortico que nos recuerda, ¿sí?, cuál es la diferencia del concepto del frontend y el concepto del backend. Porque es desarrolladora de software. Si estás comenzando con el desarrollo de aplicaciones web y no comprendes muy bien el concepto de frontend y backend, no te preocupes. Yo te explicaré estos sencillos pero importantes conceptos. Hablar de frontend es mencionar la parte visual, ya que ésta se dedica a la parte frontal de un sitio web. En pocas palabras, desde la estructura del sitio hasta los estilos como colores, fondos, tamaños, hasta llegar a las animaciones y efectos. Es esa parte de la página con la que interactúan los usuarios de la misma. Es todo el código que se ejecuta en el navegador de un usuario, al que se le denomina una aplicación cliente, es decir, todo lo que el visitante ve y experimenta de forma directa. Un desarrollador frontend es la persona que se dedica básicamente al diseño web, pero esto no significa que no toque código. Tanto el frontend como el backend están en contacto con código todo el tiempo. Sus principales funciones son programar el navegador de una web. En pocas palabras, es el encargado de traducir las definiciones de diseño y estilo visual realizadas en etapas previas a códigos HTML semántico. Es una de las piezas fundamentales en un proyecto digital. Dentro del área de frontend se trabaja con lenguajes mayormente del lado del cliente, como HTML, CSS, JavaScript. Un sistema de frontend se utiliza principalmente para enviar preguntas y solicitudes y recibir datos desde el sistema anfitrión. Sirve o proporciona a los usuarios la capacidad de interactuar y utilizar un sistema de información. Así que el frontend permite a los usuarios acceder y solicitar las prestaciones y servicios del sistema de información. Ese sistema de frontend puede ser una aplicación de software o hardware, o su combinación, así como recursos de la red. Hablando del backend, podríamos decir que se encarga de diseñar la lógica y las soluciones para que todas las acciones solicitadas en una página web sean ejecutadas de manera correcta. Trabaja del lado del servidor y procesa la información recibida a través del frontend. Un desarrollador backend es responsable de la programación del sitio en todos sus componentes, permitiendo que el usuario disfrute su experiencia, por lo que debe asegurarse de que todo funcione de acuerdo a las interacciones que hace el usuario. El desarrollador backend debe estudiar los diferentes lenguajes de programación que pueden ser necesarios para desarrollar su trabajo. Debe formarse como desarrollador de aplicaciones web o como desarrollador de aplicaciones multiplataforma. Además, necesita conocer las interacciones con diferentes bases de datos, ya sea SQL Server, MySQL o MongoDB. El backend es de suma importancia, ya que será el motor que haga que todo funcione bien. Esto es importante, ya que sin un buen backend,
la web o el programa hecho podría dejar de funcionar o tener problemas después de un tiempo, aunque tenga un maravilloso diseño exterior. Ya sea que te quieras especializar en el frontend o en el backend, lo importante es que elijas su camino y así dominar las dos ramas más importantes del desarrollo web. Y publicación del módulo. Entonces damos clic aquí en ver contenido. Entonces en nuestro módulo, en la introducción nos dice, se da la bienvenida al componente formativo desarrollo frontend con React. Para comenzar el recorrido por el mismo se debe visitar el recurso didáctico que se muestra a continuación. Entonces vamos a mirar el recurso didáctico. Desarrollo de front-end con React.js. Recordemos que la interfaz hace referencia al conjunto de elementos que tenemos en la pantalla y nos permite realizar acciones sobre un sitio web que estemos visitando. Es decir, es la dinámica física y lógica de interconexión entre dos aparatos o sistemas independientes, o bien entre un sistema informático y su usuario humano. Esta interfaz web es el mecanismo de interacción con una aplicación cuyos servicios y funcionalidades están orientados a la web, es decir, funcionan y trabajan por medio de la utilización de un software navegador de red en donde dicha red puede ser LAN, MAN, WAN o Internet. De esta forma, se puede llegar a miles de usuarios de manera masiva. Esto hace que cada vez sea mayor la demanda de interfaces en el mundo entero, buscando enriquecer las experiencias de los usuarios. Estas experiencias se llevan a cabo incluso al usar diferentes dispositivos, PC, portátiles, tablet y móviles. De esta forma, captan un mayor volumen de usuarios interesados. Por esta razón, es importante estudiar los elementos esenciales de la tecnología React.js. Esta tecnología React se trata de una biblioteca escrita en JavaScript, desarrollada en Facebook para facilitar la creación de componentes interactivos, reutilizables para interfaces de usuario. En este componente formativo, usted podrá abordar los conceptos relacionados con React en cuanto a instalación, creación de proyectos, eventos, listas y keys, formularios y ciclos de vida, entre otros. Todo esto con el propósito de codificar el software de esta tecnología, permitiendo dar soluciones claras a nivel tecnológico, además de especializar su conocimiento como desarrollador de software en un sector que cada vez requiere de mayor destreza y conocimiento. Recuerde que un mejor aprovechamiento de estos conocimientos requiere de su atención e interés, por lo que le sugerimos seguir las instrucciones. Explore todos los recursos didácticos que el componente tiene para usted. Procure llevar un registro de los elementos teóricos, conceptuales y prácticos que va asimilando en el recorrido del componente. Para ello, tenga a la mano una herramienta de registro, computadora, libreta de notas o cualquier otra que le permita llevar apuntes. Seleccione un buen momento y un espacio oportuno para el estudio de este componente. Bienvenido. Bueno, entonces vamos a continuar, ya tuvimos nuestra pequeña introducción. Entonces nos dice que React es una nueva tecnología importante para la construcción de software en sus componentes front, que requiere tener en cuenta algunas consideraciones que se pueden ver a continuación. ¿Cuáles son las consideraciones? Nos dice que es una nueva tecnología de reciente desarrollo que se relaciona con una librería o biblioteca. ¿Y en qué se basa? Trabaja sobre componentes principalmente. ¿Y cuál es su propósito? Nos dice que el propósito inicialmente fue pensada para solucionar el problema de interfaces que está actualizando la información constantemente. La mayoría de las aplicaciones usadas en la actualidad actualizan información a cada momento mediante nuevos comentarios, notificaciones, publicaciones e imágenes, tal como funciona en Face. Bueno, ¿quién lo creó? Nos dice que fue creado originalmente por Face, como lo hemos mencionado hace un momento, y hoy en día es una de las librerías más populares que existe para la página web y el front. ¿Cómo trabaja? Nos dice que trabaja mediante una librería de
JS, que es una librería o una colección de procesos almacenados en objetos o módulos, es decir, códigos que aceleran el flujo de trabajo, pues consiste en reciclar algo que antes ya alguien había creado. Por eso hablamos de que es una grande biblioteca. ¿Y cuáles son los requisitos para nosotros poderlo trabajar? Es necesario tener un lenguaje para escribir el código, además que se está diseñando para que sea automatizado, para automatizar, mejorar y acelerar el proceso de desarrollo. Y antes de empezar, ¿cuáles son los conocimientos que ustedes deben de tener? Deben conocer sobre JavaScript, sobre HTML y sobre XML para un mejor manejo de esta tecnología. Bueno, entonces aquí nos da el concepto, un concepto más ampliado que es React, y sin embargo lo vamos a ampliar un poco más para que nos quede claro. Y nos dice que es una biblioteca en JavaScript de código abierto, desarrollada por la multinacional de Face para crear interfaces de usuario. Es importante tener en cuenta que una biblioteca o librería es un conjunto de funcionalidades ya construidas y que son reutilizables siguiendo su sintaxis. Su principal objetivo, además de facilitar el desarrollo de aplicaciones de una sola página, es de ser sencillo, declarativo y fácil de combinar. Entonces, vamos a ampliar mucho más este concepto mirando. React es una librería de JavaScript que nos ayuda a construir interfaces para la web de manera práctica, escalable y rápida, siendo JavaScript el lenguaje de programación en los exploradores. Ahora, la manera convencional en la que funcionan las cosas en la web son con tres grandes pilares que son el HTML, que es la estructura, el esqueleto o el corazón de la web, el CSS, que es la parte visual en donde das forma, color y alineación, y por último está JavaScript, que nos brinda las interacciones y validaciones. Así que en JavaScript pasa toda la magia. Teniendo eso claro, React hace un cambio en la estructura y crea archivos JSX. Es una fusión de HTML más CSS más JavaScript igual a JSX, que a su vez es React en el cual podemos crear contenido con bastantes funcionalidades. Sabemos que suena una mezcla muy arriesgada en cuanto a buenas prácticas, pero llevamos 7 años juntándolo todo, así que estamos seguros al decir que podemos colocar todo en un mismo archivo. Entonces te preguntarás, ¿cómo funciona React para las interfaces? Antes de entrar en este tema, te voy a mostrar cómo funcionan las interfaces normalmente. De modo que tenemos la interfaz, lo que ve el usuario, y el servidor, en donde tenemos todo el código guardado. Cuando el usuario recarga la página o pasa a otra pestaña, lo que pasa internamente es que la interfaz le pide al servidor el código. El servidor le envía todo el código HTML a la interfaz. Sí, claro, es sencillo, pero está ahí cuando tenemos problemas de carga en nuestras páginas. Perfecto, ya sabemos cómo funcionan las interfaces normalmente, ahora volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo funciona React para crear interfaces? Recordemos que movimos todo el contenido al JavaScript y el archivo HTML se carga vacío. Cuando todo esto está listo, pasamos a la hidratación, que es generar las interfaces por medio de JavaScript, en vez de cargarlo como sucede normalmente. React tiene algo llamado componentes. Los componentes son pequeñas partes que el usuario ve o interactúa con ellos. Por ejemplo, este video está en YouTube. Está rodeado de componentes que son los videos recomendados o la información del canal. Todas esas cosas que se repiten cuando entras a un video nuevo son componentes. Los componentes tienen props o propiedades. Estas se pueden leer pero no editar. Los componentes los podemos utilizar como plantillas en donde podemos cambiarlos, reutilizarlos, combinarlos o extenderlos como necesitemos. Un ejemplo de esto es en WhatsApp, donde siempre veremos la foto, el nombre y el mensaje. Lo único que varía es la persona y sus datos. ¿Cómo hace React toda esta magia y aún así ser tan rápido en actualizaciones y modificaciones de las páginas? Para resolver esas preguntas tenemos que entender que el explorador no puede interpretar los archivos JSX, que por si no lo recuerdas es la unión de HTML, CSS y JavaScript. Como el explorador no puede interpretar el JSX, entra en acción Babel,
Babel lo que hace es transpilar el JSX a JavaScript para que el explorador lo pueda interpretar. Esto transcurre previamente en el servidor. La magia de React ocurre porque tiene una información base que llamaremos estado. Y con esta información crea la versión original de la página. Entonces lo que sucede es que en vez de hacer cambios directamente en la versión que hay en el explorador, a la que llamaremos DOM, el estado crea una versión virtual del DOM, que se compara con la original y se actualiza la información. Pero, ¿por qué los cambios no se hacen directamente en el DOM? Es porque toman más tiempo y suelen ser muy costosos. Ahora, miremos algo de código. Así se ve un componente React. Realmente es algo sencillo. Primero, necesitas importar React para poder usar JSX. Segundo, los componentes en React son una función que devuelve HTML. Tercero, podemos agregar estado para que React esté atento si hay cambios ahí. Y así generar un cambio en este estado cuando pase algo. Por ejemplo, cuando hagamos un clic en este botón. Pero eso no es todo. React es más que una librería. Es un ecosistema gigante que tiene el soporte de una gran comunidad de código abierto, que ha generado librerías y componentes adicionales, que incluye creación de proyectos, flujo de trabajo, pruebas y prácticas que permiten sacar lo máximo de esta genial herramienta. Asombroso, ¿no? Entonces, aquí nos habló de que era el JSX, cómo estaba compuesto. Nos dice que su nombre viene de la composición JavaScript, JS más XML, lo cual da como resultado JSX y corresponde a la sintaxis propuesta React.js para escribir elementos de interfaz web compuestas por JavaScript más HTML. Instalación. Nos dice, nos da las siguientes instrucciones. Muestra el proceso de instalación para el sistemas operativos de Linux, versión Ubuntu. O sea, ustedes lo pueden instalar ya sea con Linux o lo pueden instalar utilizando Windows. En ambos casos, en primer lugar, se necesita instalar el servidor denominado Node y el manejador de paquetes npm. Para esto se puede empezar haciendo clic en los siguientes enlaces. Entonces, en este enlace se puede descargar el material para el servidor y para el paquete. Yo tengo aquí ya lista la página donde ustedes deben ingresar para descargar el material. Vamos a mirar cómo sería en el momento. Si usted lo va a instalar en Linux, aquí nos indica cuál sería el proceso de la instalación. Nos va dando pantallazos de cómo sería la instalación en Linux. Si usted lo va a instalar en Windows, entonces también nos va dando los paso a paso. Nos dice, paso número 1, ingrese en el link que nos acabó de dar, que está la página, y descargue la versión para Windows de 64 bits. Entonces, aquí nos da el primer paso. Segundo, descárguelo en el sitio de su preferencia. Paso número 3, nos dice siguiente, aceptamos las condiciones, la ubicación, dónde se va a instalar, en qué carpeta y dónde se va a instalar, y por último finalizar, tal cual como cuando ustedes están instalando un proyecto. Listo, el paso número 4 pues ya es finalizado. Listo. Vamos a buscar Node.js en el navegador y nos vamos al primer enlace. Perfecto, y ingresamos. En este caso pues visualizamos toda la página, perfecto. Contamos también con el apartado de idiomas. Bueno, en este caso nada más está en inglés, así que vamos a traducirlo. Y principalmente nosotros vamos a seleccionar el apartado de descarga Node.js. Perfecto, y vamos a descargar este archivo .msi.
Y bueno, más que nada, Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript multiplataforma de código abierto y gratuito que permite a los desarrolladores crear servidores, aplicaciones web y herramientas en línea de comandos y scripts. Así que pues una vez descargado el ejecutable, pues vamos a inicializarlo. Y ahora visualizamos toda la interfaz. Bienvenido a Node.js. Seleccionamos Next. Perfecto. Y bueno, de forma breve visualizamos los términos de licencia y aceptamos pues estos mismos. Así que seleccionamos Next. Perfecto. Y ahora nos solicita, muy importante, la ruta de instalación. Por defecto siempre nos va a aparecer que está en el disco C, así que pues lo vamos a dejar en esa unidad y en la carpeta de Program Files Node.js. Así que pues únicamente Next. De todos modos pues podemos cambiar esta ruta, aunque no es muy recomendable, pero de que se puede, se puede. Así que pues únicamente Next. En este caso pues nos va a descargar, por ejemplo, todo el programa, el Node.js Runtime, el Core Pack, también el npm Package Manager y además lo va a agregar todo al path. Y bueno, también nos comenta que al menos requerimos 66 megabytes en nuestro equipo de cómputo. Así que contamos con eso y de hecho muchísimo más espacio. Así que pues únicamente Next. Y perfecto, en este caso pues información sobre algunos módulos, configuraciones, únicamente Next. Y ahora seleccionamos Instala para que comience con la instalación correcta de pues Node.js. Vamos a esperar un poco. Ahora nos aparece esta pequeña ventana. ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Sí, por supuesto. Perfecto. Y ahora sí va a comenzar con la instalación, que de hecho pues es bastante breve y bastante rápido. Esperamos un poquito más. Muy bien. Y ahora sí, nosotros ya tendríamos Node.js instalado correctamente en nuestro equipo de cómputo. Así que únicamente Finish. Perfecto. Y nosotros para validar lo que sería la instalación, pues únicamente nos vamos a cmd, por ejemplo, en este caso, y vamos a ejecutar Node-B de versión. Y ahora nos va a aparecer lo que sería la versión actual que nosotros tenemos, en este caso 20.12.2. Así que pues de esta forma, y siendo bastantes breves, pues ya tendríamos Node.js para trabajarlo con todo lo que nosotros queramos al desarrollo de pues nuestros programas, nuestros sitios web, conexión a base de datos y demás. Además, nosotros en este sitio web contamos con un apartado muy interesante, el cual sería de aprender, en el cual pues menciona información relevante sobre Node.js, cómo nosotros podemos crear nuestra propia aplicación con Node.js, para que pues trabajemos de una forma mucho más eficaz. Y en el apartado de descargas, además de lo que sería la versión que nosotros acabamos de descargar, también aparecen otras un poquito más atrasadas y además para otros sistemas operativos. En este caso para Windows, macOS, Linux o también otro sistema operativo llamado AX. Y la arquitectura de 64 bits, 86 o ARM64. Y bueno, de esta forma pues ya tendríamos la base para comenzar a trabajar con Node.js. Bueno, lo primero que nosotros debemos aprender cuando vamos a trabajar, digamos, con nuestros proyectos, yo les diría que al menos el día de hoy, como empezar a aprender algunos comandos que uno no está como tan acostumbrado a trabajar y que pueden servirle para cuando va a desarrollar, digamos, este tipo de proyectos. Ustedes pueden tener, digamos, una carpeta como la que ustedes quieran y lo primero que pueden hacer en este tipo de información es crear una carpeta y generar un proyecto con JSON. Ustedes, digamos, en este tipo de proyectos van a notar que casi siempre se utilizan como si fueran unos comandos o lo pueden hacer de manera gráfica. Digamos, yo en este caso acá estoy en una carpeta que se llama Nodecito y Nodecito pues tiene muchos sitios, o sea, muchos archivos, muchas carpetas, mucha información y notan que por lo regular estamos trabajando en JavaScript. Yo por ejemplo acá voy a mostrar un index de un archivo cuando nosotros a veces estamos trabajando con Express, que digamos es el archivo por lo regular que nosotros trabajamos. Voy a mostrarles este que puede servir bastante cuando vamos a desarrollar este tipo de archivos. Noten que lo que ustedes podrían cuando van a desarrollar este tipo de proyectos es tener presente que podemos trabajar tanto archivos digamos dinámicos
como archivos públicos, o sea, archivos donde ustedes puedan trabajar con carpetas, con información que ustedes deseen. Este, por ejemplo, es un archivo, noten que acá dice el servidor está trabajando en este punto, importamos el Express, pero lo primero que les quiero mostrar es que yo tengo una carpeta que se llama servidor web. Este servidor web, que usted también podría crearlo allá, no tendría que ponerse a instalar muchas cosas, sino simplemente utilizar el comando que nosotros utilizamos, que es el npm init, digamos, -y. Con él, digamos, nosotros creamos el package JSON y un archivo. Pero voy a mostrarles algo y es cómo ejecutamos este tipo de proyectos. Digamos, yo estoy acá en mi terminal y noten que quedo directamente dentro de la carpeta servidor web que ustedes están viendo en este momento, y si yo fuera a ejecutarlo, simplemente coloco node y busco en este caso index, ¿sí? JS. Cuando yo le doy un enter, él inmediatamente pues va a buscar empezar a ejecutar el servidor. Noten que acá dice servidor 2 escuchando en el puerto 3008. Cuando yo pongo a correr mi servidor, que en este caso es este index que ustedes están viendo, es porque yo he importado un paquete que se llama Express. Él realmente uno lo programa como en 3 o 4 líneas. Pero si yo quisiera hacer una prueba de cómo se ve este tipo de archivos, yo podría irme directamente a mi página y digamos en el navegador, voy a ponerlo por acá, colocar localhost, ¿sí? Y recuerdan el puerto, ¿qué número es? 3008, ¿cierto? 3008. Note que dice página en construcción. Usted dice, ingeniero, ¿dónde está esa parte? Esa parte nosotros la tenemos cuando yo estoy diciendo app-get send, y noten que yo estoy diciendo aquí que tengo este archivo, ¿sí? Donde estoy colocando acá la información. Tengo una que se llama public, y eso quiere decir que si yo, por ejemplo, intentara colocar acá un slash, ¿cierto? Y colocar public, vamos a colocarlo, él se va a traer la información de lo que yo estoy desarrollando dentro de la aplicación que voy a empezar a desarrollar. Digamos, si fuera a traerme, no sé, otro tipo de archivos. Si yo, por ejemplo, fuera a traerme el de Suma, vamos a colocarlo por acá, y quisiera generar datos como los que yo estoy colocando, puedo a veces venir, y voy a explicarles ahora cómo pueden crear esas rutas. También puede servirles bastante y nosotros nos ayuda, digamos, para desarrollar este tipo de ejercicios. Siempre que ustedes vayan a desarrollar, digamos, sus archivos o sus datos, ustedes van a notar que van a tener que crear un servidor. En este caso, el servidor para nosotros es el Express, para que lo tengan presente. Entonces, digamos que si yo tengo un proyecto como el que ustedes están viendo acá, que en este caso se llama servidor web 2 o servidor o public, ustedes pueden hacer lo mismo. Digamos, yo me voy a ubicar acá en Nodecito, y si yo creo una carpeta nueva, no sé, voy a colocarle acá, no sé, incluso acá tenemos sitio 1, mire, vamos a ver otro por acá que tengamos, en este servidor, este también creo que está funcionando, entonces vamos a poner a correr este, vamos a hacer algo acá con sitio 1, y vamos a decirle abrir terminal. Siempre ejecutamos lo mismo, colocamos el sitio, y en este caso, digamos, voy a colocar node servidor, JS, le doy un enter, él me va a decir que está ejecutándose en el puerto 3000, entonces si yo deseo ejecutarlo, ahora ya simplemente coloco localhost. Es lo primero que tenemos que aprender con este tipo de aplicaciones, noten, desarrollador full stack, y me está cargando esta página que nosotros tenemos acá. Vamos a mirar ahora en dónde está esta página. Esta página es este index que ustedes están viendo con toda esta información, donde tenemos desarrollador full stack y con todo este dato que ustedes están viendo en este momento. Y allí también al mismo tiempo tenemos un archivo package.json que nos dice la información. Incluso noten, están viendo que dice acá Nodemon, ¿logran verlo? Me confirman si me escuchan, por favor. Sí, señor. Sí, logran que yo estoy mostrando un Nodemon. Si yo parara el servidor, voy a Sí. mostrarles acá. Tres, Es el Nodemon. 3.10. Sí, sí, exacto, este mismo. Este es un servidor que me sirve a mí para no tener que ejecutar todo el tiempo la aplicación. O sea, lo que quiero hoy es que como que le perdamos un poquito del miedo a estas aplicaciones, las practiquemos. Igual yo voy a ver si les comparto unos 2 o 3 videos de cómo trabajar con estos, digamos, proyectos que a veces vemos videos que son muy largos, de pronto con 2 o 3 videitos explicándoles, ustedes lo pueden sacar, ¿les parece?
Digan Sí, algo, por señor. favor. Sí, Pues no señor. sé si está mala o bueno. Es igual, o si no necesitan los videos, pues yo ya me quedo más tranquilo y sé que ustedes la tienen muy clara con esta información. No, con los videos. Listo, entonces miren, como les digo, noten que yo estoy acá en sitio 1 y acá siempre el truco, cuando ustedes estén en Visual Studio Code, le dan botón derecho y le dicen abrir terminal integrado para que los deje directamente en sitio. Noten que ya me dejan la carpeta que yo quiero. Acá lo que yo voy a hacer es mostrarles lo siguiente. Si yo por ejemplo le digo Nodmon, ¿sí? Y en este caso le doy servidor y le doy un enter, él va a ejecutar, pero noten que él está diciendo que el puerto 3000 ya está ¿qué? Ocupado. ¿Sí lo notan? Él me está diciendo que está esperando por reiniciarse Sí, porque, señor. digamos, un evento que no está funcionando. Entonces, cuando esto sucede, significa que el puerto dice error, listen, de dirección, la dirección está en uso y yo me vengo a mi servidor y noten lo que voy a hacer. Voy a buscar el puerto y le voy a colocar el puerto 3005 y voy a guardar los cambios. Cuando yo me vengo de nuevo, donde estoy corriendo, creo que lo teníamos, donde estaba corriendo, busquémoslo. Por acá estaba en algún lado. No sé si era esto. Vamos a cerrar este que no lo necesito. Servidor. No. Vamos a ver. Este tampoco lo necesito. Tenemos uno que... Voy a volverlo a abrir porque lo necesito acá. Vamos a darle. Abrir la terminal. Y le voy a dar Nodmon. Dice que ya está ocupado. 3005 con el servidor. Vamos a cambiarlo por el 3006. Listo. Y guardemos acá los cambios. Listo. Siempre que ustedes vayan a correr este tipo de proyectos, como el que les estoy tratando de mostrar a ustedes acá, ustedes van a poder utilizar en este package JSON una versión. Yo estoy utilizando Bootstrap, Express y Nodemon, pero tengan presente que cada que ustedes ejecuten proyectos, les va, digamos, a ocurrir algo muy particular. Voy a cerrar esto para que acá sea más sencillo. Y es que en el caso de ejecutarlo con la terminal, si ustedes están ejecutando, digamos, el puerto 3005, que en este caso lo he dejado, voy a dejar, digamos, el servidor, no servidor JS, ¿sí? Noten que se queda en el 3006 y si yo me vengo acá, ya no están en, noten que ahora está en el 3000, ahora tendría que cambiar el 3006 y él me va a cambiar la información, que es lo que yo les estoy mostrando. Siempre hay que ejecutar primero el proyecto. Entonces, una cosa es ejecutar el proyecto y otra es crear el servidor. Lo primero que tenemos que hacer para este tipo de proyectos es crear el servidor Express. ¿Es lo primero que tenemos que hacer? Crear el servidor Express. Exacto. Ahora, Vale, ese servidor Express son 4 líneas realmente. Solo necesitaríamos requerir el Express, crear una variable app, luego simplemente colocar el puerto app-listen y con eso nosotros tendríamos nuestro servidor. Es decir, que crear un servidor es bastante sencillo cada que nosotros lo fuéramos a trabajar en Node.js sin ningún problema. Como tengo varios ejemplos y me gusta como mostrar siempre ejemplos para que ustedes puedan verlos tan sencillos que son crearlos, entonces voy a mostrarles acá varios para que ustedes noten cómo podemos crear un servidor. Acá estamos lo mismo. Estamos importando el módulo, acá creamos el objeto, acá estamos creando una ruta, en este caso si nosotros queremos realizarlo, y acá le estaríamos diciendo que pues cuando coloquemos la suma 2.html pues se traiga la información que nosotros queremos, y este es el puerto 3004. Siempre esas líneas van a ser las que nosotros utilizamos para crear los puertos. ¿Cómo configuramos nosotros este tipo de proyectos? Como les decía, voy a crear acá una carpeta y yo le voy a llamar, ojalá que no exista, voy a llamar pruebita, y ahora que voy a abrir pruebita, voy a abrir el terminal. Si yo le doy ls, no hay nada, que sería el mismo comando cuando utilizamos en Windows si fuera un dir, y acá yo tendría que decirle mpn init -y
¿Para qué le estoy diciendo esto? Para que él me cree el formato del archivo package.json. Si yo lo ILS, notan que ya está el package.json. ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Ese es el primer truquito. Ahora, luego de eso, ustedes van a tener que decir npm install, y en este caso le vamos a decir express. ¿Para qué le vamos a decir nosotros express? Para que en la carpeta, él nos va a crear ahora una carpeta que se llama node modules, y dentro de ella, pues nos va a crear toda la información que nosotros necesitamos para crear nuestro proyecto. Si ustedes, por ejemplo, notan, ahora aparece node modules, aparece el package.json, que esta carpeta no estaba. Esto quiere decir que si yo me creara un archivo para crear, digamos, un servidor express, ya tendría la manera de yo tener mi primer servidor. Vamos a mirarlo por acá. Voy a mostrarles aquí, digamos, en sitio 1, no tenés la misma estructura, pero acá yo puedo crear un archivo que se llame servidor JS, que es lo que voy a hacer. Entonces vamos a irnos acá en pruebita, y cuando esté acá le voy a ir a decir nuevo archivo, en pruebita. Permítanme. ¿Dónde nos quedó pruebita? WD Nodes. Pongámoslo por acá. MLLS. Node modules. Aquí está nuestra carpeta. En esta voy a crear aquí una y le voy a colocar servidor pro.js. Cuando ya tenemos este archivo, acá es donde nosotros vamos a crear nuestro servidor de Express. ¿Está claro? Entonces, noten que lo primero que yo hice fue utilizar el npm y luego empezar a crear el puerto o la información de crear un servidor con 4 o 5 líneas, en este caso para nosotros, ¿sí? ¿Alguna pregunta o inquietud que tengamos hasta ahí? Buenas tardes, ingeniero. Corre Sí. en Google, ¿cierto? ¿Está corriendo o es Yo ahí estoy corriendo local? todo esto en Visual Studio Code. No, yo estoy corriendo en Visual Studio Code y cuando lo voy a probar abro el navegador de Chrome. Gracias. No, igual pregúnteme de pronto si le respondí lo que me estaba preguntando o de pronto es otra inquietud la que tiene. Es esa, ingeniero. Pues yo he tenido muchos inconvenientes para ubicar un localhost, ¿no? Que me deje ver lo que estoy haciendo. Por ejemplo, Ah, en el pasado. sí, En el usted puede pasado. utilizar dos trucos. Cuando yo voy a ver los archivos, si usted está actualizando Visual Studio Code. No, no, es en el trabajo anterior que he tenido pues todo ese inconveniente con el servidor, sí, con el localhost. Ah, ya. O sea, no me está haciendo una pregunta de esta evidencia, sino de otra evidencia. Sí, de la anterior evidencia. Sí, Ah, ya, lo entiendo. sí, porque ahorita pues yo vi que utilizó un localhost, pero yo quisiera como tener una ruta para ubicar un localhost que sea como más seguro para yo utilizarlo o siempre hay que estarlo cambiando por motivos de que se ocupa o algo así. Sí, siempre hay que estarlo cambiando porque el puerto queda ocupado. Ah, bueno, muchísimas gracias. Con eso Cada que yo creo nosotros, claro que que sí, eso. cada que nosotros paramos digamos, nuestra versión del servidor, el cambio. Digamos, en este caso, si yo voy a crear acá un servidor, pues voy a colocar una constante y yo voy a decir que esa constante se llama express, digamos, o le podría llamar app, ¿cierto? Y una vez que yo lo tengo, simplemente lo voy a decir acá require, ¿cierto? Que para nosotros será que yo voy a requerir
en este caso Express, que es lo que nosotros queremos, ¿sí? Con este punto lo que yo estoy haciendo es creando ya como requiriendo Express para que nos pueda funcionar. Incluso vamos a ponerlo de esta manera para que quede como más claro. Una vez que yo ya lo tengo, voy a crear una constante, vamos a colocarle otra constante que se llame app, y con esta lo que yo voy a hacer es ya traerme toda la información de Express, ¿sí? Así es como se crea. Van a notar cómo se crea sencillo el servidor. Mire que llevamos 2 líneas, y ya en la otra línea yo simplemente le puedo decir log, y le puedo decir, mire, que en esta digamos, consola o en lo que yo estoy haciendo, saque un mensaje que diga servidor corriendo en el puerto 4001. Voy a ponerlo por ahora así. Y para que esto pueda funcionar este console log, voy a decir acá que el puerto, que la variable app que yo creé utilizando listen, add.listen, está sobre, voy a colocarlo en este caso, no sé, sobre el puerto 4001. Listo. Esta puede ser una manera como nosotros ejecutemos un servidor. Noten, estoy importando toda la librería de Express, estoy creando una constante, luego estoy colocando a escuchar en el puerto 4001 la información y estoy diciendo que el puerto está corriendo. Mi servidor se llama Proof, entonces yo me vendría a Pruebita, y acá donde tengo el terminal, yo simplemente espero que abra y le puedo dar node servidor Pruebita. Cuando lo ejecute, en otra que dice servidor corriendo en el puerto 4001. Y si yo me ubico en esta posición y coloco localhost y digito 4001, no va a salir ninguna información porque en este momento yo no tengo, digamos, algo corriendo o una ruta para que pueda funcionar. Pero puedo poner a que muestre algo en el servidor. Entonces, ahora voy a tener que cambiar esto, pero voy a poner al menos una ruta para que salga algo después de hacer este dominio. Va a decir que esto es un app-get, sí, vamos a colocarlo por acá, y que en este app-get, cuando las personas coloquen la dirección, digamos, como raíz, que por favor aquí haga como una respuesta. Vamos a decirle acá que si es una petición tipo res, vamos a colocarle, siempre nosotros a veces utilizamos aquí como una especie de sintaxis de información que nos puede servir. Yo le voy a colocar acá un res.send, que nos puede servir para que muestre algo, puede ser, no sé, como hola o algo así. Vamos a ponerlo por ahora de esa manera, ¿sí? Vamos a poner acá, puede ser como hola, y vamos aquí a guardar esta información, guardamos los cambios. Ahí lo que yo estoy haciendo en este momento es simplemente, no es un len, sino un get, ¿sí? Esto es lo que tendríamos a guardar los cambios. Vamos a ir a nuestro servidor y para que él pueda ejecutar y pueda tomar esos cambios, pues voy a tener que pararlo. Entonces vamos a darle acá un control Z para que él cambie, se ejecute de nuevo. Acaba de decir que está ocupado, pues para que él pueda funcionar. Recuerden que ustedes vienen y cambian acá su puerto del 4002, vuelven de nuevo y lo ponen a correr. Vamos a ver qué nos va. Bueno, nos está diciendo acá que tenemos que revisar algo en app-get. Miramos a ver qué nos está diciendo en nuestro código de app-get, ¿sí? Entonces tenemos add.get. Bueno, la colocamos, tiene que ir después de esto para que pueda funcionar. Ahora sí, vamos a guardar los cambios y vamos a ejecutar. Y el debe estar en el puerto 4005. Vamos a colocar esto así, 4005 o 4002 le dijimos. ¿Ustedes recuerdan cómo quedó? 4002. Es el 4002 el que está funcionando. Y noten que dice hola, o sea, 4002, y está saliendo el texto que está corriendo. ¿En cuántas líneas creamos este servidor, mis estimados? En 5 líneas, ingeniero. ¿Qué les parece? ¿Fácil o no? Fueron 5 líneas muy sencillas, que vuelvo y se las explico. Lo primero que hice fue traerme la constante de Express, donde le estoy diciendo, mire, voy a requerir el paquete de Express. Segundo, luego creé una instancia o un objeto de Express,
para yo luego con Express empezar a utilizar todos los atributos o propiedades que tengo. Dentro de ellos estoy utilizando al menos dos, el get y el listen. Con el get lo que estoy diciendo es que cada que coloquen algo en la raíz, pues él va a responder, digamos, a la información de un hola. O sea, yo podría colocar acá, hola, aprendiendo, voy a colocar aquí, hola, practicando, digamos, no sé, Express, listo. Es que de esta manera. Guardo los cambios, pero nota que si yo ejecuto, voy a tener problemas y no los va a cargar. Entonces, si usted dice, ingeniero, recuerda que ese Belio, el que me estaba hablando ahora, que no tener que estar creando muchos localhosts, o no tener que crear puertos. ¿Fue Belio o sí, no? Sí, sí, soy yo. Ese Belio, acá sí hay un truco, y es el siguiente. Yo voy a parar esto y voy a limpiar pantalla. Usted puede decir npm install y voy a decir nodemon, ¿sí? Cuando yo le doy nodemon, él va a instalar ahora dentro del package.json, que no es, que estaba de esta manera. Note que estaba expreso, ahorita aparece nodemon. ¿Ya lo vio? Entonces, si yo paro mi servidor y ahora simplemente digo nodemon, vamos a ponerlo acá, nodemon, espacio, bueno, voy a tener que cambiar primero el puerto para que me pueda funcionar esto. Vamos a venirnos aquí y vamos a decir que vamos a cambiarlo por el puerto 4004 y acá también que aparezca corriendo sobre el puerto 4004. Voy a guardar los cambios, voy a venir aquí a pruebita y voy a decir nodemon servidor pro y note que ahora dice que está corriendo nodemon, ya no es node.js, y que cada que yo restaure o haga un cambio, él inmediatamente lo va a tomar. Iremos a ver si es verdad. Ya no voy a tener que cambiar tanto los puertos. Si yo me vengo a mi servidor y coloco acá, hola, vamos a darle una entera a esto para que quede como más bonito. Hola, practicando Express con Evelio. Y guardo los cambios. Noten que ni siquiera voy a reiniciar y me voy a venir acá y lo voy a actualizar. Y vamos a tener que cambiar esto acá porque nosotros pusimos 4004. Nota que dice, hola, practicando Express con Evelio. Si me vengo acá y quito Evelio y simplemente digo, practicando Express con Node.js y guardo los cambios y actualizo, ahora dice, hola, practicando Express con Node.js. ¿Qué les parece? Está muy importante la explicación y muy útil. Gracias. Entonces, Qué bueno. o sea, es Ingeniero, buenísimo, como les digo. ¿Sí? buenas tardes. Bueno, yo tengo una duda, bueno, referente a, bueno, en Visual, sí, en Visual, ¿cómo usted se encargó de hacer la conexión al host? O sea, no entiendo. ¿Cómo logré que se viera esto acá? Sí, Ah, sí, claro, con mucho gusto. Vamos a hacerlo de nuevo. Lo que yo hice fue que creé primero una carpeta que se llamaba Pruebita y dentro de Pruebita, primero para poder utilizar Express, usted tiene que instalar Express dentro de su aplicación. Entonces, si yo, por ejemplo, fuera, no sé, a crear otra carpeta acá en Nodecito y yo le colocara esto Pruebita 2, ¿sí? Voy a colocarlo así, Pruebita 2, vamos a ponerlo así. Cuando yo quiero Pruebita, pues no hay nada dentro de la carpeta. Voy a abrir el terminal directamente en esa carpeta. Noten que si yo lo doy a ese no hay nada, pero el primer comando que yo voy a utilizar es al menos crear el package.json. Entonces para ello utilizo el fm init -y. Listo. ¿Esto qué va a hacer? Que me va a crear mi primer archivo de configuración, que es el package.json. Note que ahora en Pruebita 2 no había nada y ahora aparece el package.json. Este archivo lo creó, pero aparece que para crearlo necesito un index.js y no aparece nodemon ni aparece express. ¿Está claro hasta ahí? sí, señor. Ahora, cuando yo ya estoy ahí y sé que voy a instalar esos dos paquetes, entonces yo digo npm install y coloco express. Con este es que yo creo el servidor. Entonces, ahora va a tener que aparecer una carpeta que se llama Node Modules dentro de Pruebita. Note que ahora aparece Pruebita y inmediatamente aparece Node Modules. ¿Está claro? Una vez que yo Sí, tengo ya señor. el Node Module, yo le doy ls y acá voy a limpiar pantalla. Cuando limpio pantalla, yo dentro de Pruebita voy a crear mi primer servidor. Entonces voy a colocar acá servidorcito. Listo. .js. Con esto, yo ya puedo empezar a crear el servidor. Entonces vuelvo y hago lo mismo. Creo una constante. A esa constante le voy a colocar express. Vamos a colocarlo de esta manera. Y luego voy a decir que con esto voy a importar todo el paquete
de Express que yo necesito para que él pueda funcionar. Entonces vamos a colocar acá require para que esto quede mejor. Require, y en este require vamos a colocar aquí dentro que lo vamos a llevar a Express. Listo. Primera línea, punto y coma. Ya tengo Express, entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es crear un objeto o digamos una variable constante que se va a llamar app. Yo le podría colocar otra variable, el servidorcito, un nombre que usted quiera. Y en esta constante app yo voy a decir que me voy a traer a Express para que pueda todo funcionar de manera correcta. ¿Sí? Ya tengo en 2 líneas mi servidor prácticamente listo. Ahora simplemente voy a crear una get que me permita a mí traerme en una función flecha el cómo poder colocar una dirección en el caso que alguien vaya a colocar algo en el localhost para que dé al menos una respuesta. Yo voy a colocar aquí en este que por favor tenga presente lo siguiente. Vamos a colocar acá un punto y coma, vamos a ponerlo así para que esto quede más organizado, y acá vamos a tener nosotros el request, el res, que por lo regular nosotros lo estamos utilizando, nuestra función flecha, que sí vamos a tenerla que utilizar para que nos redireccione lo que nosotros queremos, y aquí el mensaje que deseamos, que sería un res.send, y dentro de ello un texto que diga, no sé, cualquier cosa. ¿Listo? Vamos a colocar acá acá necesitamos es que esto diga send. Listo. Ya teniendo mi servidor, lo único que me falta es ponerlo a escuchar. Entonces voy a decir app listen, add.listen en algún puerto. Entonces vamos a escoger un puerto para que nos escuche. Vamos a decir que es el 5001. Cerramos y finalmente algo que nos diga acá en consola está funcionando. Entonces voy a colocar aquí servidor pruebita 2 funcionando. Voy a guardar los cambios y voy a abrir pruebita dentro de la terminal, que es la parte más sencilla que siempre recomiendo, y ya utilizando Node voy a colocar acá en este caso servidorcito. Vamos a decir a ver qué nos dice absent. Vamos a ver qué nos... perdón, acá faltó porque esto es un get. No necesito un send, sino un get. Guardo los cambios, ejecutamos de nuevo. Ahora dice servidor pruebita funcionando. Si yo me voy al navegador y coloco aquí localhost slash y coloco 5001, salir ahí un mensaje 5001, 2 puntos DFDSF, que es el mismo que nosotros tenemos corriendo acá, DFDSF. ¿Listo? Perfecto, ingeniero. Pero bueno, me surgió una duda y hablo de Letlin, de Apache Letlin. O sea, yo me encargué de, en la parte superior, donde dice Service, donde está el proyecto, está ahí que hay 3 ventanas pequeñitas que aparece una donde está el proyecto, que es el que estamos desarrollando, Files y Service. En Service intenté, o bueno, lo quise hacer así, no sé si está bien, intenté conectar mi base de datos directamente a Visual, ¿sí? Pero me aparece una carpeta donde debo anexar los drives, ¿sí? Bueno, pero usted me está hablando de lo que estoy explicando acá o de otra cosa. O sea, sí, hablo del tema de la conexión que yo intento, o no sé si quedó bien, de hacer la conexión de Apache NetBeans a Visual. Bueno, perdón, es que me perdí porque yo estoy explicando Express y usted me está preguntando por Apache. ¿Este es Express? Sí, o sea, acá estoy explicando algo de Express en Node.js y el otro Okay. es Java y esto es JavaScript. Ok, no, qué pena, profe. Listo, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta o inquietud? Bien, puedan, pregunten. Bueno, y respecto a lo que me estaba preguntando el compañero
de ustedes que era acerca de Apache NetBeans. Cuando usted instala simplemente el plugin, o sea, si usted coloca el service y lo pone a funcionar, que creo que me está preguntando para conectar la base de datos en Apache, ¿cierto? Sí, profe. Pues lo único que tiene que hacer una vez que usted esté, digamos, en la base de datos es abrir, digamos, la aplicación. Entonces, si usted está en Apache NetBeans, cuando usted se ubica en la parte superior donde aparece Service, aparece DB, y usted dice que se quiere conectar con la base de datos o el conector de MySQL Connector. Y así le va a permitir ver toda la información que usted tiene de la base de datos. Ahora, esa es una manera gráfica de ver la base de datos en Apache, pero no significa que usted esté conectado a la base de datos dentro de su aplicación, sino que es una herramienta que a veces utilizamos en Apache NetBeans para ver la base de datos conectada como si fuera una aplicación. ¿Listo? De acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces, pues si no tienen preguntas o inquietudes, pues los invito para que practiquen con JavaScript, creando su primer servidor, de pronto practicando algo de Nodemon, practicando alguna información como la que les estoy diciendo el día de hoy. Y ya con eso ustedes creo que estarían avanzando un poco para poder trabajar con React. Pero por ahora lo más importante es mirar cómo trabaja Node.js, cómo se crea la carpeta, cómo creamos nuestro package JSON, cómo instalamos, digamos en este caso, Express, y cómo instalamos Nodemon, que son dos, digamos, paquetes distintos o dos bibliotecas de Node.js, y así seguir avanzando. Entonces, pues si no hay preguntas o inquietudes, los dejaría para que ustedes pudieran continuar. Instructor, tengo una pregunta. ¿Sí? Pues usted ya nos explicó cómo es la reestructuración pues para trabajar con este aplicativo, pero entonces ¿se fue la señal? Hola. Pero del compañero. Ah, ya, listo, perfecto. Bueno, no sé cuál sería la pregunta de él, qué lástima. ¿Será que nos está escuchando y de pronto quiere escribir la pregunta en el chat antes de retirarme? Con mucho gusto para ayudarle. Ingeniero, Sí. de todas formas, ¿nos compartes el archivo, el video? ¿O? Ah, sí, claro que sí. Si están interesados Por en él, favor. yo les comparto uno o dos videos donde ustedes aprendan a instalar su Node.js, su instructor, paquete y lo discúlpeme. crear. ¿Listo? Gracias. Sí. Discúlpeme, se me fue la red. Entonces la pregunta era, pues, para como la actividad va redirigida en frontend, si yo quiero trabajar sobre mi proyecto, entonces en el app-get iría todo el tema del código HTML. Sí, las rutas. Lo que pasa es que no hemos visto las rutas, apenas están viendo cómo crear el servidor y poner a correr la información, pero se vería muy parecido a como lo que estoy mostrando acá en esta parte. Noten que yo creo un servidor y por otro lado hay una página que está viendo esta información que usted está viendo acá. ¿Ya lo ve? Que sería el localhost. Sí, claro, porque este localhost con este puerto 3006 está funcionando porque yo tengo corriendo en este momento en alguna parte el servidor de Node 7, ¿sí? Que estaría ahí corriendo. Entonces es por eso que funciona en este momento. Note que acá dice servidor en funcionamiento en HTTP localhost 3006. Si yo apagara este servidor y lo tumbara, esta página ya no funcionaría porque necesita en sí que este servidor esté corriendo, que es el que estamos viendo nosotros en sitio 1, cuando empecé, digamos, a explicarles. ¿Qué sería para nosotros este que está acá, este servidor? Este servidor está acá sirviendo las páginas, acá dice que esta es su ruta principal, y acá tiene otro tipo de información que nosotros estaríamos corriendo. Entonces, por lo regular, cuando nosotros generamos este tipo de archivos, siempre vamos a necesitar un servidor en Express, que es lo normal en Node.js, y por otro lado, al lado del frontend, pues nuestras páginas aparte. Luego vamos a ver que podemos trabajar con Angular, o con React, o con Vue.js, o con TypeScript, dependiendo de las tecnologías. Pero por ahora, al menos es como la parte de introducción de cómo trabajar con Node.js, cómo crear el primer servidor, cómo crear la primera ruta para poder ver información, en qué puerto ponerlo a escuchar y trabajar con dos bibliotecas tan poderosas como Express y Nodemon, que me permite estar actualizando los cambios en el servidor. ¿Listo? Ah, perfecto. Sí, muchas gracias, instructor. Bueno, ha sido un placer. De verdad, muchas gracias a todos también por su participación. Profe, Y esto un favor, ¿no? avanzando. ¿Sí?
Disculpe, al momento de finalizar la clase, de pronto usted me podrá regalar 5 minutos para asesorarme con algo referente al tema de la actividad pasada. Ah, eso es con la profesora Sandra. Listo, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, los dejo Bueno, entonces. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas hasta gracias, luego. ingeniero. Feliz noche. Muchas Gracias, gracias, ingeniero. que esté muy bien. Mil gracias. Hasta luego. Me divertí mucho. Hasta luego. Bueno, entonces, como tarea nos queda, por favor, vamos a seguir estudiando el módulo. Sí necesito que ustedes se encarguen al menos, por lo menos, de la parte que miramos hoy, la instalación. Yo les voy a compartir también material de apoyo, como siempre, en el cual les oriento cómo realizar la instalación del servidor. ¿Sí? En esta semanita, por favor, toda la parte de conocer el módulo, necesito que se empapen un poquito más. Y el material de apoyo que les comparto, junto con el material, los videos que nos va a compartir el ingeniero para que lo vamos practicando. ¿Listo? Y continuamos en la siguiente semana con el desarrollo de la evidencia. ¿Quedamos claros hasta ahí, compañeros? Claro, Sí, señora, muchas profesora. gracias. Sí, señora. Bueno, entonces dejamos ahí, que pasen un feliz fin de semana.